Imagina que estás en una habitación silenciosa. No hay ruido, no hay distracciones, solo tú y el peso que llevas por dentro. Ese peso invisible que no todos ven, pero que tú conoces demasiado bien. El cansancio de las responsabilidades, el desgaste de las batallas que has tenido que enfrentar, las oraciones que lanzaste al cielo sin saber si alguien las escuchó. Te sientes agotado, como si estuvieras en la última etapa de tus fuerzas. Y tal vez hasta has pensado, ¿vale la pena seguir intentando? Déjame decirte algo con toda la verdad del alma, Dios sí te ve. Él no está ausente ni indiferente. No se ha olvidado de ti ni ha ignorado tus súplicas. Pero muchas veces, el verdadero milagro no llega cuando tú aún intentas sostenerlo todo. El verdadero milagro llega cuando decides soltar. Cuando te rindes no por debilidad, sino por confianza. Y esa confianza tiene un nombre: fe. La fe no es una emoción pasajera ni un pensamiento positivo. La fe es una decisión profunda de confiar en Dios incluso cuando todo parece decir lo contrario. Es esa voz interna que se mantiene firme cuando el miedo grita. Es ese paso que das en lo invisible porque sabes quién va delante de ti. En Hebreos 11:1 se nos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y sabes qué significa eso? Que la fe no necesita evidencias para moverse. No requiere que todo esté bajo control. La fe florece justamente cuando el terreno es incierto. Y hoy quiero llevarte en un recorrido. Un viaje espiritual donde comprenderás que tu fragilidad no es un obstáculo para Dios, sino el lugar perfecto donde su poder se perfecciona. Que cuando llegas al límite de tus fuerzas, Dios no solo empieza a obrar, Él empieza a transformar. Vivimos creyendo que tenemos el control de todo. Planificamos, organizamos, nos esforzamos. Y no está mal. Dios nos dio inteligencia, voluntad y capacidad para construir. Pero hay un punto en la vida donde nos damos cuenta de que por más que nos esforcemos, no todo depende de nosotros. El control que tanto buscamos mantener, se nos escapa como agua entre los dedos. Y ahí, cuando todo parece fuera de nuestras manos, aparece una voz suave en el alma que nos dice: entregámelo a mí. Ese momento es sagrado. Es el instante en el que Dios espera que dejemos de resistir. Porque el control que tú sueltas no se pierde, se transfiere. De tus manos limitadas, a las manos del Dios infinito. Uno de los mayores enemigos de nuestra fe no es el miedo, es el orgullo, ese impulso interno que nos hace creer que podemos con todo, que no necesitamos ayuda, que si lo intentamos una vez más, quizás lo logremos. Pero ese impulso puede llevarnos a un desgaste tan profundo que ya no quede nada más que vacío. Jesús dijo en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. No dijo, vengan cuando lo hayan solucionado. Dijo, vengan cansados, rotos, desgastados. Dios no espera que llegues fuerte. Él espera que llegues dispuesto. ¿Recuerdas a Moisés? Al principio creyó que podía liberar al pueblo con su fuerza, matando al egipcio que oprimía a un hebreo. Pero fue en el desierto, cuando todo su poder humano se había desvanecido, que Dios le habló desde una zarza ardiente. Moisés se rindió, y entonces Dios lo levantó. ¿Y qué hay de Elías? Un profeta poderoso, que después de grandes milagros terminó huyendo al desierto, agotado, deseando morir. ¿Y qué hizo Dios? Lo alimentó, lo hizo descansar y luego lo restauró con una palabra: levántate, porque el largo camino te resta. Dios no usa a los perfectos, usa a los rendidos, a los quebrados, a los que han dejado de luchar con sus fuerzas para depender por completo de las suyas. Ahora bien, tal vez te preguntas, ¿cómo se rinde uno a Dios de verdad? No es solo una oración, es un acto continuo de entrega. Significa decirle: Señor,
este problema que no puedo resolver, te lo entrego. Esta ansiedad que me quita el sueño, te la confío. Este sueño que tengo miedo de perder, lo pongo en tus manos. La rendición no es pasividad. No es quedarte de brazos cruzados. Es una acción espiritual activa que dice, voy a caminar, sí, pero lo haré contigo como guía. Ya no tomaré decisiones sin buscar tu dirección. Filipenses 4, del 6 al 7 lo dice con claridad. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se puede fabricar, no se puede fingir, solo se experimenta cuando has rendido tus batallas internas, al único que puede darte verdadera seguridad y ese es Dios. ¿Sabes qué es lo más hermoso de rendirte a Dios? Que no pierdes nada que realmente necesites. Al contrario, recibes lo que jamás podrías haber conseguido por tus propios medios. Hay etapas en la vida que no pedimos, dolor que no buscamos, pérdidas que no entendemos, momentos en los que el alma grita en silencio y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué a mí? Y aunque las respuestas no siempre llegan como quisiéramos, hay una verdad que atraviesa cada lágrima. Dios no nos abandona en el dolor. Él nos forma a través de él. El sufrimiento, aunque no es deseado, se convierte muchas veces en el terreno fértil donde brotan los milagros más profundos. No necesariamente los visibles, sino los milagros del alma, esperanza renovada, corazones restaurados, fe inquebrantable. Pensemos en José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y encerrado en una prisión egipcia. Si alguien tenía razones para rendirse, era él. Y sin embargo, nunca perdió su confianza en Dios. Pasaron años, y el dolor no desapareció de inmediato. Pero en ese proceso, Dios lo estaba preparando. José no estaba siendo castigado, sino moldeado para un propósito que él aún no entendía. Y un día, en cuestión de horas, todo cambió. De la cárcel al trono, de la oscuridad a la honra. Pero su mayor milagro no fue la posición, sino el carácter que desarrolló para sostenerla. El dolor fue el maestro que lo hizo fuerte. Otro ejemplo poderoso es Job, un hombre justo, temeroso de Dios, y sin embargo, lo perdió todo: bienes, salud, familia. Su sufrimiento fue tan intenso que sus propios amigos creían que algo malo debía haber hecho. Pero Job permaneció firme. En Job, capítulo 1 versículo 21 leemos su impactante declaración. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ese nivel de fe solo nace en las profundidades del quebranto. No es una fe que se aprende en la comodidad, sino en el horno de la prueba. ¿Y cuál fue el resultado? Dios restauró su vida y le dio el doble de todo lo que había perdido. Y no podemos hablar de milagros en el dolor sin mirar a la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, pasó por el sufrimiento más injusto y brutal. Fue traicionado, golpeado, escupido, crucificado, y todo eso, sin haber cometido pecado alguno. Pero en ese dolor, Dios estaba ejecutando el milagro más glorioso de la historia, la salvación de la humanidad. Por sus heridas fuimos sanados, Isaías 53, 5. Lo que parecía derrota, fue el mayor acto de amor. Lo que parecía el final, fue el principio de nuestra redención. Quizás tú también estás viviendo una etapa de dolor. Tal vez perdiste a alguien que amabas, o estás enfrentando una enfermedad, una crisis familiar, una traición. Y quizás no entiendes por qué Dios permite todo esto. No te daré una respuesta fácil, pero sí una promesa segura: Dios está obrando,
incluso ahora. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él no ha dejado de estar a tu lado. No todos los milagros son visibles. Algunos se manifiestan en formas sutiles pero poderosas. Paz en medio de la tormenta. Fortaleza cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Fe renovada cuando pensabas que la habías perdido. Capacidad para perdonar lo imperdonable. Amor por quienes te hirieron. Esos son milagros silenciosos, pero igual de poderosos. Porque te transforman desde adentro y preparan tu corazón para lo que viene. Así que si hoy estás atravesando una temporada de dolor, no creas que es el final. Tal vez es el inicio de una obra más profunda de parte de Dios. Él no desperdicia ningún sufrimiento. Cada lágrima tuya tiene valor delante de Él. Y recuerda esto, las noches más oscuras muchas veces preceden los amaneceres más gloriosos. Hay dos formas de enfrentar la vida. Una es con los ojos naturales, que solo ven lo evidente, lo inmediato, lo que los sentidos perciben. La otra es con los ojos de la fe, que ven más allá de lo visible, que confían en lo eterno, que esperan lo que todavía no ha llegado pero que Dios ya prometió. Segunda de Corintios 5:7 lo resume en una sola frase poderosa: porque por fe andamos, no por vista. Vivir por vista es depender de lo que sentimos, lo que entendemos y lo que podemos controlar. Vivir por fe es caminar sabiendo que Dios está guiando nuestros pasos, aunque no veamos el camino completo. Alguien podría pensar que vivir por fe es una especie de negación de la realidad, como cerrar los ojos a los problemas. Pero no. Fe no es negar la realidad, es confiar en una realidad superior, la del reino de Dios. Es saber que aunque el diagnóstico médico diga una cosa, hay un Dios que tiene la última palabra. Que aunque el banco diga que no hay fondos, el cielo tiene provisiones que no se agotan. Que aunque tus fuerzas estén al límite, su poder se perfecciona en tu debilidad. Fe es saber que lo que Dios dice pesa más que lo que ves. Abraham, el padre de la fe, vivió esto de una forma extraordinaria. Dios le prometió una descendencia incontable, pero los años pasaban, y Sara seguía estéril. Humanamente, todo decía que era imposible. Pero Romanos 4:18 dice algo asombroso: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. ¿Qué significa eso? Que incluso cuando ya no había razones lógicas para creer, él eligió confiar en lo que Dios había dicho. Y esa fe no solo le dio un hijo, le abrió la puerta a una promesa eterna que aún hoy nos alcanza a ti y a mí. Otro ejemplo impresionante es el de Pedro. Estaba en medio de una tormenta, en un mar agitado, y vio a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Pedro dio un paso fuera de la barca, y caminó sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, lo imposible fue posible. Pero cuando miró el viento y las olas, tuvo miedo, y comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe se sostiene cuando nuestros ojos están en Cristo, no en las circunstancias. Que cuando enfocamos nuestra mirada en Él, el mar se convierte en suelo firme. Pero cuando enfocamos en el problema, comenzamos a caer. Tus ojos pueden mostrarte puertas cerradas, caminos bloqueados, muros enormes. Pero la fe te muestra la llave, el sendero oculto, la mano poderosa de Dios que todo lo puede abrir. Recuerda a los espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron atemorizados, viendo gigantes, murallas y obstáculos. Solo Josué y Caleb dijeron: sí, hay gigantes, pero nuestro Dios está con nosotros. Mismo lugar, misma realidad, pero dos perspectivas distintas. 10 vieron el problema, 2 vieron la promesa. ¿Y cómo se vive esto en la vida diaria? Cuando tus hijos se alejan de Dios, y tú oras por ellos sin cesar, estás caminando por fe. Cuando el médico te da un diagnóstico difícil, pero tú decides seguir creyendo, estás caminando por fe. Cuando no tienes respuestas,
pero igual buscas a Dios. Eso es fe genuina. Cuando todo parece perdido, pero tú alabas, estás moviendo el cielo con tu fe. La fe no niega la lucha, la enfrenta con esperanza. No es ciega, es valiente. Y no es ingenua, es profundamente espiritual. Hebreos 11 es una de las declaraciones más gloriosas sobre lo que significa vivir por fe. Allí leemos de hombres y mujeres que vencieron reinos, apagaron fuegos, escaparon de espadas, recibieron promesas, pero también de otros que sufrieron, fueron perseguidos, y aún así no dejaron de creer. Porque la fe no siempre se mide por lo que obtienes, sino por lo que sostienes cuando todo parece en contra. Hoy te invito a dejar de mirar solo con los ojos del cuerpo, y a comenzar a ver con los ojos del Espíritu. Ver lo que Dios está haciendo, aunque aún no haya llegado a tu puerta. Creer en lo invisible, como si ya fuera visible. Caminar como quien sabe que no está solo, porque el cielo va delante de él. La fe no te promete una vida sin problemas, pero sí una vida con sentido, poder, propósito y dirección divina. Y eso lo cambia todo. Muchos comienzan con entusiasmo. Cuando Dios responde rápido, cuando los milagros son visibles, cuando la emoción está presente, la fe se siente fácil. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo se extiende? ¿Cuando el cielo parece guardar silencio? ¿Cuando lo que Dios prometió no llega como esperabas? Ahí es donde se revela la calidad de tu fe. No la de los días buenos, sino la de los días grises. Porque la fe constante es aquella que permanece firme, aun cuando no ve resultados inmediatos. La fe es como una semilla. La siembras en tierra, la riegas, y al principio no ves nada. Días, semanas, a veces meses pasan sin señales. Pero eso no significa que la semilla esté muerta. Está viva, creciendo hacia abajo primero, en lo profundo, echando raíces. Así es tu fe. Aunque no veas el fruto aún, Dios está trabajando en lo invisible, fortaleciendo tu carácter, limpiando tus motivos, preparándote para sostener la bendición cuando llegue. Ana fue una mujer que oró por años por un hijo. Mientras otras recibían, ella esperaba. Mientras el silencio parecía prolongarse, ella seguía orando, creyendo, confiando. Y un día, en el templo, derramó su alma. Su oración fue tan intensa que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero no, era una mujer con un dolor profundo y una fe inquebrantable. Dios respondió. Y no solo le dio un hijo, le dio a Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. La espera no fue en vano, porque cuando la fe es constante, la recompensa siempre es mayor. La fe madura no nace de la comodidad, nace en la prueba, en las oraciones sin respuesta, en las noches de lágrimas, en los silencios prolongados. Dios está formando en ti algo eterno, algo firme, una fe que no se doblega con el viento, ni se apaga con las tormentas. El apóstol Pablo vivió constantes tribulaciones. Fue azotado, encarcelado, apedreado, naufragó, fue traicionado, y sin embargo, nunca dejó de confiar. En 2 de Corintios capítulo 4, del 8 al 9, él declara: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo lo logró? Porque su fe no estaba en las circunstancias, sino en el Dios que no cambia. Su constancia se alimentaba de la presencia de Cristo en su vida diaria. Si deseas una fe constante, no puedes depender solo de emociones. Necesitas fundamentos. Vida de oración continua. No solo ores cuando todo va mal. Haz de la oración tu respiración diaria. Lectura bíblica constante. La fe viene por oír, y oír la palabra de Dios. Comunión con otros creyentes. Rodéate de personas que también caminan por fe. El fuego se mantiene cuando hay más brasas cerca. Recuerda lo que Dios ya hizo. Lleva un diario de testimonios, de respuestas,
de momentos en los que Dios te mostró su fidelidad. Un claro ejemplo de fe fue la mujer de flujo constante. Durante 12 años, esta mujer vivió con una enfermedad que la marginó, la debilitó y la desgastó emocional y físicamente. Había gastado todo, y nada había funcionado. Pero su fe no se extinguió. Un día, escuchó que Jesús pasaba, y su fe le dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Ese toque fue pequeño, casi invisible, pero fue un toque de fe constante. Y Jesús se detuvo. En medio de una multitud, dijo: alguien me tocó, sentí que poder salió de mí. Y luego la miró y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Cuando todo en tu entorno grita es imposible, pero tú sigues creyendo, el cielo se detiene por ti. Dios honra a los que lo buscan con perseverancia. Él no es indiferente a tu fidelidad. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa si aún no ves nada. Lo importante es que tu fe no se apague. Porque el mismo Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Sigue creyendo. Sigue orando. Sigue esperando. Porque la fe constante construye milagros eternos. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos como seres humanos. Puede paralizar, limitar, oscurecer la mente y hacernos olvidar verdades que alguna vez supimos. A veces viene disfrazado de preocupación, otras veces de ansiedad, y muchas más como una sensación persistente de que algo malo va a suceder. Y sin embargo, Dios no nos creó para vivir esclavos del miedo, sino para vivir por fe. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 7 lo declara con firmeza. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Donde hay fe verdadera, el miedo comienza a perder fuerza. Fe y miedo no pueden habitar en el mismo trono. O gobierna uno, o gobierna el otro. El miedo se alimenta de lo incierto, de lo que no podemos controlar, de los sí que nos atormentan a diario. La fe, en cambio, se alimenta de la verdad eterna de Dios, que no cambia con las circunstancias. El miedo dice: no vas a poder. La fe responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El miedo grita: todo está perdido. La fe declara: para Dios, nada es imposible. David frente a Goliat es un claro ejemplo de fe. Toda una nación temblaba frente a un gigante. Los soldados de Israel estaban paralizados por el temor. Nadie se atrevía a enfrentar al enemigo, hasta que llegó un joven pastor, con una fe más grande que su estatura. David no tenía una armadura. No tenía experiencia militar. Pero tenía algo que los demás habían olvidado: una confianza absoluta en el Dios que pelea por sus hijos. Mientras Goliat lo amenazaba, David levantó su voz y dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y con una piedra, derrotó al enemigo que todos creían invencible. La fe no necesita lógica, solo necesita convicción. Otra escena poderosa ocurre cuando los discípulos están en medio del mar, en una noche oscura, con los vientos rugiendo y las olas amenazando con hundir la barca. Jesús dormía. Ellos, angustiados, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús, después de calmar la tormenta, les hizo una pregunta penetrante: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Lo que Jesús les estaba mostrando era claro. No era la tormenta lo que debía asustarlos, sino su falta de confianza en que Él estaba con ellos. Porque si Dios está en tu barca, no importa cuán fuerte sea el viento. Esa es la diferencia que hace la fe. No cambia las circunstancias de inmediato, pero te cambia a ti en medio de ellas. Si hoy estás luchando con el miedo,
Hay pasos concretos que puedes tomar para vencerlo desde la fe. Habla lo que crees, no lo que temes. Llena tu mente de la verdad. Cada pensamiento de temor debe ser sustituido por una promesa de Dios. No luches con el miedo desde tus emociones, sino desde la Escritura. Busca la presencia de Dios. En su presencia hay paz. Cuando oras, adoras y te acercas a Él, el miedo se desvanece como niebla ante el sol. Rodéate de fe. Conecta con personas que te edifiquen, escucha mensajes de esperanza y aléjate de voces que alimentan tu ansiedad. El miedo vendrá. No es un enemigo que desaparece para siempre. Pero cuando tu vida está cimentada en la fe, el miedo ya no tiene el control. Puedes temblar por fuera, pero estar firme por dentro. La fe no siempre te sacará de la tormenta inmediatamente, pero te dará la fuerza para caminar sobre las olas mientras esperas. Y lo más importante, te recordará una y otra vez que no estás solo. Dios pelea por ti, vela por ti, y te guía en medio de la oscuridad con su luz. Muchas veces pensamos que nuestra fe solo tiene impacto en nosotros, que confiar en Dios es algo íntimo, personal, entre Él y yo. Y sí, lo es, pero es mucho más que eso. La verdadera fe deja huella. Se extiende como un río que riega generaciones. Cambia destinos. Abre caminos que otros seguirán. La fe no solo te sostiene a ti, también puede bendecir a tus hijos, a tus nietos y a aquellos que aún no han nacido. Salmo 112, 1-2 dice: Bienaventurado el hombre que teme al Señor y se deleita grandemente en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Cuando decides caminar por fe, no estás caminando solo. Estás guiando a otros. Y lo que hoy decides en obediencia, Dios puede usarlo para marcar el futuro de tu linaje. Esa fe no solo le dio a Isaac, le dio a Jacob, a José, a Moisés, a todo un pueblo. Y al final, a través de su linaje vino el Salvador del mundo, Jesús. Eso es legado. Eso es lo que sucede cuando alguien decide confiar, aunque no vea aún el fruto. Tu fe puede parecer pequeña hoy, pero Dios puede usarla para escribir una historia eterna. Muchos padres heredan propiedades, negocios o apellidos. Pero la herencia más valiosa es un ejemplo de fe viva. Un padre que ora, una madre que confía, una abuela que intercede. Eso marca. Tal vez tus hijos aún no creen. Tal vez tus nietos están lejos de Dios. Pero tu fe, tu intercesión, tu obediencia están sembrando semillas que un día darán fruto. Moisés fue criado en palacio. Tenía todo para vivir cómodo. Pero eligió por fe sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Esa decisión cambió la historia de una nación entera. Dios lo usó para liberar a Israel, guiarlo por el desierto, recibir la ley y establecer un modelo de liderazgo que siglos después Jesús perfeccionaría. Moisés no vio la tierra prometida, pero su fe abrió el camino para que otros la poseyeran. A veces tu fe abrirá puertas que tú no cruzarás, pero tus hijos sí. Tal vez vienes de una historia familiar difícil. Tal vez nadie en tu familia buscaba a Dios. Tal vez has heredado dolor, pobreza, maldiciones o abandono. Pero escúchame con atención. Contigo puede comenzar una nueva historia. Dios no te llama por lo que heredaste, sino por lo que estás dispuesto a creer. Y si hoy decides confiar, obedecer y caminar con Él, entonces tu vida puede ser el punto de partida de un nuevo linaje de fe. Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y eso incluye tu familia, tu futuro, tu apellido. La fe puede reescribir tu historia. Hoy, lo que haces en lo secreto, lo que crees cuando nadie te ve,
lo que oras cuando parece que nada cambia, está construyendo un legado eterno. Tus hijos quizás no lo entienden aún, pero un día mirarán atrás y dirán: mi madre no dejó de orar. Mi abuelo caminaba con Dios. Alguien creyó cuando todo parecía imposible. Y esa será tu huella, tu herencia, tu victoria, porque una vida de fe deja marcas imborrables en la eternidad. Dios no es indiferente a tu fe. Él no ignora tu lucha, ni pasa por alto tus lágrimas, ni olvida los pasos que das creyendo en medio del dolor. La fe, aunque a veces silenciosa, es vista por el cielo. Y lo que Dios ve con agrado, lo recompensa con poder. Dios recompensa la fe. No algunas veces, no a veces sí y otras no. Él lo hace porque es fiel, y porque su naturaleza es la de un padre que honra a quienes confían en él. Es importante entender algo: la fe no es una transacción mágica. No se trata de pensar, si tengo fe, Dios me dará exactamente lo que quiero. La fe no es una fórmula para obtener deseos egoístas. La fe es una relación. Es confianza. Es una entrega profunda a la voluntad y el tiempo de Dios. Y aunque la recompensa no siempre es como esperamos, siempre llega en el momento perfecto, y muchas veces es más profunda, más poderosa y más transformadora de lo que pedimos. Dios premia la fe con paz en medio del caos, con respuestas sobrenaturales, con transformación interna, y sobre todo, con una intimidad creciente con Él. Abraham es un claro ejemplo de confianza y su recompensa inmensa. Dios le pidió a Abraham algo impensable: entregar en sacrificio a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y aunque fue una prueba extrema, Abraham obedeció. Y justo cuando levantaba el cuchillo, el ángel de Dios lo detuvo. Fue entonces cuando Dios dijo: por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 22, 16 al 17. Abraham fue recompensado con descendencia, con propósito eterno, y con una relación profunda con Dios. Y todo eso porque eligió confiar. Jesús mismo nos habló con claridad sobre el resultado de la fe y la obediencia. En Marcos 10, 29 al 30 dijo: de cierto les digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, madre, padre, hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más, y en el siglo venidero, la vida eterna. Esto es poderoso. Dios recompensa aquí y allá, en lo temporal y en lo eterno. Lo que haces por fe hoy, te seguirá por la eternidad. Tal vez tú has confiado y aún no ves el milagro. Has orado, esperado, servido, dado, y te preguntas si Dios lo nota. Déjame decirte algo: sí, lo nota. Cada acto de obediencia, cada paso de confianza, cada renuncia hecha por fe está siendo registrado en el cielo. Y en el tiempo perfecto, Dios te mostrará que ningún sacrificio que haces por Él es en vano. La cosecha viene. La respuesta llega. La recompensa se aproxima. Jesús sufrió, pero vio el resultado. Sabía que su sacrificio traería salvación a millones. Y por eso fue recompensado con el nombre sobre todo nombre, con toda autoridad, con gloria eterna. Sí, Dios puede darte provisión, sanidad, puertas abiertas. Pero la mayor recompensa de la fe no son las bendiciones, es la comunión con el que bendice. Es conocerlo más, amarlo más, sentirlo cerca, vivir en su voluntad. Juan 3:16 lo deja claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe no solo transforma esta vida, te asegura una eternidad gloriosa con Dios. Y nada, absolutamente nada, se compara con eso. Has llegado hasta aquí, no por casualidad, no por accidente.
Este mensaje no es solo una bonita reflexión, es un llamado divino a tu corazón. Dios te ha estado hablando, te ha recordado que no estás solo, que cuando tus fuerzas se agotan, las suyas comienzan, que cuando sueltas el control, Él toma las riendas. Hoy no se trata de emoción, se trata de decisión. ¿Seguirás intentando llevar todo con tus propias fuerzas, o te atreverás a confiar plenamente en el Dios que te ama y jamás te ha dejado? Porque la fe no es solo para los momentos de crisis. Es para cada paso, cada decisión, cada mañana en que te levantas y decides: Señor, hoy también confiaré en ti. Hoy Dios te está invitando a rendirle tu vida completamente, no a medias. No solo cuando todo va mal, sino con sinceridad, con entrega total, con fe como la de Abraham, como la de José, como la de David, como la de la mujer del manto, como la de tantos que lo dejaron todo en sus manos, y vieron milagros que la lógica nunca podría explicar. Este es tu momento. Este es tu llamado. Tal vez tu situación aún no ha cambiado. Tal vez el diagnóstico sigue siendo el mismo. Quizás las puertas aún no se han abierto, pero hoy puedes decidir ver con los ojos de la fe, mirar más allá de las circunstancias, creer que el Dios de la Biblia, el Dios que sostuvo a los suyos ayer, también te sostendrá a ti. Si hoy sientes en tu corazón el deseo de comenzar de nuevo, de entregarle todo a Dios, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que no puedo más con mis propias fuerzas. Te he buscado, te he llamado, y sé que tú me estás escuchando. Hoy suelto el control. Te entrego mi vida, mis cargas, mis miedos, mis sueños. Ayúdame a vivir por fe. Dame nuevos ojos para ver tus promesas, aunque aún no las vea cumplidas. Quiero confiar como Abraham, como David, como tu Hijo Jesús. Lléname de tu paz, de tu dirección, de tu amor. Te entrego todo lo que soy, porque sé que en tus manos todo cobra sentido. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, no estás empezando una religión. Estás comenzando un camino de fe con el Dios vivo. Y aunque el proceso no será siempre fácil, nunca caminarás solo. Dios irá contigo. Te hablará en lo íntimo. Te sostendrá cuando ya no puedas más. Y obrará, incluso en lo que hoy no entiendes. Recuerda, Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Él es experto en comenzar nuevos capítulos cuando tú creías que ya habías llegado al final. Nada en tus manos será jamás tan poderoso como cuando está en las de Él. Querido amigo, querida hermana, Dios tiene planes más grandes de lo que imaginas. La tormenta no es el final. El silencio no significa ausencia. Y el no puedo más es justamente donde Dios empieza a obrar. Así que no dejes de creer. No sueltes la fe, porque lo que viene será para gloria de Dios y bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga abundantemente, te fortalezca y te recuerde cada día que no estás solo. Él va contigo, guiando cada paso, sanando cada herida, abriendo cada puerta. Aquí, somos una familia de fe, gente que también ha llorado, ha creído, ha esperado, y ha visto la fidelidad de Dios en acción. Así que si este mensaje tocó tu corazón, te invito a hacer 3 cosas muy simples, pero muy poderosas. Suscríbete al canal. Así estarás conectado a más mensajes como este que fortalecerán tu fe. Activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que Dios quiera hablarte a través de este espacio. Deja un comentario. Cuéntame qué fue lo que más te habló hoy. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu alma? Me encantará leerte. Nos vemos en el próximo video.